tenemos en la mesa a Alexander López Borrul, doctor en Química y licenciado en Documentación. Es profesor agregado de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Sus líneas de investigación se centran actualmente en desinformación, ciencia abierta, redes sociales y es miembro del grupo de investigación en aprendizajes, medios y entretenimiento game. Y su intervención se titula Retos de las revistas académicas ante la desinformación. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Se me oye bien? Bueno, es un placer volver a estar en CREX. Yo creo que los sospechosos habituales que ya formamos parte de la comunidad estamos pletóricos por volver a vernos. Y en este caso, yo sé que cierro la sesión abriendo un debate. Es decir, yo voy a abrir el debate sobre la desinformación, porque no ha salido la palabra ni desinformación ni fake news en todo el día. Y me parece extraño, es verdad que todo el mundo ha dicho, como ya lo hablaremos al final, pues ya no tocamos el tema, pero yo creo que es un tema que es muy importante, que en todos los congresos, en todos los ámbitos de flujos de información y conocimiento, ahora es uno de los temas más emergentes e importantes. Y y esa era parte del interés de la ponencia, ver cómo las revistas podían un poco lidiar con ella, dar algunos consejos, abrir un poco también el debate. Soy también consciente y a veces, es verdad, a veces va bien que CREX sea cada 2 años porque los que venimos de revistas y salimos con una de deberes que parece que hagamos una auditoría de todo lo que tenemos que hacer y no estamos haciendo, ¿no? Aquí muchas veces venimos a ver la botella medio vacía, ¿no? Y yo creo que la reflexión respecto a la desinformación tiene que ser ver si tenemos los recursos humanos para poder hacer algún papel, si creemos que tenemos responsabilidad, sobre todo si nuestra disciplina y nuestro foco pues nos lo permite, ¿no? Pero es un poco lo que vamos a ver, algunos conceptos de desinformación de forma muy breve, pero sobre todo entender que básicamente por desinformación pues hablaremos, hay alguna que puede circular por nuestra revista y yo creo que mañana también en la sesión de José Luis Ortega sobre fraude científico también se va a tocar, la que fluye dentro del mundo de las revistas científicas y del mundo más académico, sean revistas depredadoras o no, y el resto de información del mundo, que antes cuando hablaba Enrique de las búsquedas pertinentes, yo hablo de las búsquedas impertinentes, es decir, qué pasa con todas aquellas personas que están buscando información y no ven que las revistas científicas sean un lugar donde encuentren respuesta a las dudas que tienen en casos de bulos, negacionismos, etcétera, etcétera. Y creía que también pues, era importante, pasada la pandemia con muchos aprendizajes y en un momento en que la ciencia volvió a ocupar un papel central, pues ver de qué forma pues, podíamos un poco tomarlo. Por tanto, cuando decimos ¿por qué ahora?, pues en el primer dibujo claramente porque, aunque no lo hablemos, el elefante está en la habitación. Y, por tanto, la desinformación es algo que, además, a los profesionales de la información y la documentación es también Antes hablaba que era una oportunidad y ahora ya hablo que es una necesidad. Es decir, en un artículo que publicamos en EPI en el 2018 hablamos de oportunidad, ahora ya hablo de necesidad. Y la otra cosa, y que me corrija Isidro, que es el gran experto, creo que también es un mito que las avestruces no esconden la cabeza bajo el ala, no son cobardes, pero existe este mito, este fake news desde los tiempos de Plinio el Viejo, ¿no? Y es algo que no tenemos que hacer tampoco las revistas, es hacer ver que aquello no tiene nada que ver con nosotros, que nosotros certificando nuestros procesos de calidad es suficiente, pero es que igual el impacto o el momento en el cual aquella necesidad podría ser básica para gente que lo puede necesitar, sobre todo en el ámbito de ciencias de la salud, donde puede también este tipo de información salvar vidas, pues es importante que también podamos reflexionar sobre ello, ¿no? Como a veces se confunden mucho los conceptos muy rápidamente, fake news no es mentira, ¿no? Como ahora se utiliza, estos son fake news, es decir, esto es mentira, no. Fake news son en principio las noticias falsas creadas en páginas web para hacer pensar o hacer ver que son medios de comunicación, una noticia, un contenido allí creado para hacer ver que aquella información es cierta. Es importante, a mí siempre me parece importante el concepto de que de desinformación se pierde respecto a la doble visión anglosajona entre el disinformation y el misinformation, la idea que en el disinformation hay un propósito explícito de mentir
creando contenidos sabiendo que es falso con la voluntad de engañar por motivos políticos, económicos o lo que sea. Mientras que el misinformation, que puede ser un pecado menor, es el que a veces, ¿no?, fluyen a veces dentro también del conocimiento científico de aquellos contenidos que, bueno, que quizá aquellos resultados, aquellos datos dan a unos resultados que podían ser falsos, o gente que simplemente no quería engañar, quería aportar unos conocimientos que después se vio que eran otro sentido. Por eso hablamos en el ámbito de desinformación, ¿no? Pero yo me gusta siempre distinguir estas dos visiones, porque evidentemente al que es explícito, al que tiene un propósito, al que es la desinformación, hay que ser muy contundente, y con el otro pues hay que establecer protocolos para que no se canalicen a través de nuestras revistas o del mundo académico. Por eso esta parte también del misleading, de algo que es engañoso, ¿no?, esta parte de estos contenidos. Hablo de fake science en el sentido de desinformación científica, ¿no?, porque cada vez más, también por los procesos de calidad, por la rapidez o por lo que sea, igual que los medios de comunicación, van fluyendo, y hay artículos y hay estudios que apuntan que más artículos sobre pseudociencias poco a poco van penetrando en las revistas científicas y están intentando, y veremos un caso de algo que llega a una revista y parece que ya ha conseguido la verdad porque ha sido publicado en una revista científica. Esa visión social es muy importante que la tengamos en cuenta, el valor que le da la gente. Digo la gente normal, la gente que no sabe qué es el SEO, la gente que le da valor cuando algo ha sido publicado en una revista científica. Siempre tengámoslo en cuenta. El clickbait, el cibercebo, que lo hacen los medios de comunicación, pero que también cada vez más lo están empezando a hacer también las revistas científicas. Yo tomo el gran ejemplo de la editorial de The Lancet, ustedes recordarán que se decía COVID is not a pandemic, y a partir de allí 700 citas tenían hoy. Pero a mí no me preocupan las 700 citas de la gente que lo cita porque forma parte de un debate de si es una sindemia, no sé qué, que podía tener sentido cuando se hizo el título, ¿no? Antes Rodrigo hablaba de la importancia del título. Es cómo se utilizó ese artículo en todos los medios, canales de Telegram, de negacionismos, diciendo que ven cómo no existía el coronavirus, porque había una editorial en The Lancet que decía que no había una pandemia, porque como la gente solo se leía el título, pero vamos a llegar a un momento que el título sea «No te creerás lo que Enrique Orduña ha investigado y ha encontrado». Ahí, ¿no? ¿Qué parece absurdo? ¿No? Pues en esta lógica de los contenidos y estos claroscuros, estos grises entre que una cosa es verdad o una cosa es mentira, que a veces es más difícil. Y evidentemente la capacidad de retracción, que no olvidemos, y que en el caso de la COVID y en el caso de muchos preprints, pues también hemos visto que la rapidez, ¿no? Yo siempre digo aquella frase de revísame despacio que tengo prisa, ¿no? Que a veces pues cuántas cosas se han colado en nombre de la rapidez, ¿no? Como de los artículos de la hidroxicloroquina que después fueron retirados de The Lancet y de New England Journal of Medicine. Pero y hay una reflexión que me parece siempre muy interesante de McNear, que él sitúa que las fake news es un termómetro de algo más amplio, donde pues existen pues, el populismo, la pérdida del prestigio de las élites, de los medios de comunicación y, por extensión, pues, una pérdida de la capacidad del periodismo de dar respuestas. ¿Y dónde quedamos los científicos? ¿No? Decía que la pandemia nos había vuelto a un papel central y vamos a ver, en algún momento reflexionaré, que la ciencia tiene un papel de progreso evidente y como papel de progreso evidente tiene movimientos conservadores contrarios al progreso, donde van a poner la ciencia en el punto de mira, que se lo digan a la NASA en los Estados Unidos, pero en muchos otros ejemplos, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que asumir también este papel social que la ciencia y por supuesto las revistas científicas tienen en medio de esta visión. Cuando hablamos de negacionismo, muy rápidamente, es evidentemente negar una realidad que ha sido empíricamente demostrable, por tanto podemos entender que esta parte empíricamente demostrable ha pasado por los cauces de las publicaciones científicas y que elementos a menudo externos pues han ido negando su existencia.
el típico de histórico en relación al Holocausto, pero también en la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera, y llegamos al negacionismo científico, que no es tampoco algo nuevo. Las fake news no son nuevas, que se lo digan a los templarios, ¿no? Como les llegó un tsunami de mentiras que al final pues, se llevó por delante, por ejemplo, toda la organización, ¿no? Pero también las vacunas, las grandes manifestaciones de miles y miles de personas en Leicester, en el Reino Unido, manifestándose en contra de las primeras vacunas por creer que aquello sería algo pernicioso para la gente. El negacionismo de la SIDA, que en Sudáfrica están contabilizados 300.000 muertos por no aplicar políticas claras en el gobierno sudafricano, que contrató unos asesores o se fió de unos asesores que eran negacionistas, y la cantidad de muertos que hubo allí. Pero también la COVID-19, cambio climático, emergencia climática, y aún se me ponen, aún hoy y ayer, el otro día, cuando algunos políticos hablan de fanatismo climático, ¿no? Como este intento de chocar contra una realidad científica por parte de determinadas ideologías. Por tanto, sobre el negacionismo científico, aunque pongo otro de los sospechosos habituales, Bill Gates, pero esta idea de que no es algo nuevo, creo que también es importante que desde el colectivo científico sepamos diferenciar de lo que es negacionismo de lo que es disidencia, pensamiento crítico, debate necesario. No sé, yo no entiendo de mascarillas, pero había que tener un debate sobre las mascarillas, no en base a posicionamientos negacionistas, sino en base a un debate científico. Recordemos que el negacionismo hace algo que nosotros a veces no sabemos hacer, que es dar respuestas muy simples a situaciones muy complejas. Y eso, en un momento en que además hay incertidumbre porque los científicos no pueden dar respuestas, pues es evidentemente muy importante. Y como decía, esta idea de que la ciencia es progreso y por tanto va a tener unos mecanismos contrarios a su día a día. Y una visión, yo le llamo desinformación homeopática, si me permiten el juego de palabras, aquellos que conocen la homeopatía, el cómo funciona esa dilución infinita, pues también es aprovechada por gente como Kalker para acabar publicando un artículo sobre el MMS, el dióxido de cloro, que no pasaría en ninguna de las revistas, pero que aquí basa en que el título habla de una hipótesis, las conclusiones dicen: se puede entender que algo podría ser potencialmente terapéutico, esperamos, en la conclusión, esperamos publicar aplicaciones clínicas de este sistema. Es decir, al final diluyes tanto los resultados, no dices nada para acabar siendo publicado, ¿no? Y esto es lo que hace este tipo de artículo. Pero este tipo de artículo ha dado, como decía antes, la gran oportunidad a colectivos como los de Pamias y Kalker para poder decir que han publicado un artículo demostrando, que no lo dice el artículo, que el MMS o el dióxido de cloro era bueno para combatir la COVID-19. Y en este caldo, aunque nosotros seamos más del campo de las ciencias sociales, vamos a ver que también hay espacios de lucha, por decirlo de alguna forma. El otro día no pude evitarme poner en Científico en España este dibujo sobre el peer review, me pareció precioso. Es cómo la revisión por pares, decíamos, esta parte del contenido científico que nosotros creamos en nuestras revistas o en esta disciplina, continuar entendiendo, como decía Crane ya en el 67, que editores de revistas y revisores son los gatekeepers de la ciencia, a partir de lo que ellos dejan pasar pasa a ser contenido científico, que yo creo que la revisión es aquello que salvó las revistas en el momento que llegaron las nuevas tecnologías y parecía que todo se podía hacer en blogs, pero la existencia de la revista y la credibilidad del peer review salvó también las revistas. Esta idea de que es la democratización de la comunicación científica, el quid pro quo de la colaboración altruista, perdonadme el par de faltas, por un tema de traducción esta mañana la he añadido y veo que hay 2 faltas de ortografía, disculpadme, pero es esta idea de cómo la revisión por pares, y no entraremos en el debate de las revistas depredadoras, porque tampoco creo que aquí nos podríamos poner de acuerdo en qué es y qué no es, porque yo a veces, permitidme que antes hablamos de marketing, y el marketing te puede llevar al lado oscuro, pero parece que a veces el marketing ya sea el lado oscuro de por sí, ¿no? Y entonces yo creo que a veces este debate también es tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que el proceso de revisión es aquello que en los medios de comunicación pues hablaríamos de la verificación. Es el filtro de calidad que lo tenemos, que además somos capaces de decir, cuando una vez se ha publicado un artículo, aunque cueste, como le costó mucho el artículo de Wakefield sobre vacunas, que es capaz de ser
retirado algunos artículos y que en el caso de la hidroxicloroquina vimos muy rápidamente que fueron retirados los artículos. Es decir, si es de humanos errar, es de humanos errar revisando, pero también la capacidad que tiene el sistema de poder después corregirse, y eso valida también el propio proceso de revisión, que yo creo que es uno de los temas más importantes dentro de la calidad, evidentemente, de las revistas científicas. Y existe, yo creo que a mí me interesa también hablar de la desinformación en esta época de posverdad, porque a todos los ámbitos a los cuales apelo, yo siempre digo que tenemos que tener claro cuál queremos que sea nuestra relación con la verdad, como ciudadanos, en base a nuestras propias creencias e ideologías, pero evidentemente las revistas científicas, el mundo académico, tiene que ser tiene que tener este debate. Hubo un estudio en el 2018 donde, por el solo hecho de publicar conclusiones que participaban de la tendencia mayoritaria, algunos artículos eran publicados con unas metodologías muy parecidas. En cambio, cuando decían aquello que era contrario a lo que se creía, pues entonces no pasaba. No, la verdad tiene que ser la frontera a partir de la cual un contenido o un artículo puede ser o no publicado. La frontera entre datos e ideología, y después cuando hablemos también de temas de género, eso queda en temas de ciencias sociales, es muy importante. Datos, interpretación de los datos, decisiones que se toman con aquellos datos. Yo creo que también es muy importante que esta parte final, a veces más ideológica, sepamos separarla de lo que serían aquello que dicen los datos y las interpretaciones que se llevan a cabo. Y un debate que también me parece importante, cuando llegaron las megajournals, esa visión de que el soundness, la solvencia, la relevancia de aquellos resultados parecía que no era tan importante porque la escala tecnológica permitía que se lo publicáramos todo. En esta burbuja que yo creo que a veces tenemos todos en la publicación, pues yo creo que hay que recuperar la idea de que aquellos resultados que sean relevantes son aquellos que es más importante, ¿no? Como decía pues la ganadora del premio, Elizabeth Peake, que existe pues un tsunami de ciencia más pobre que aporta poco y que a veces desde la visión del ruido documental también tenemos que tener en cuenta desde nuestra profesión. Se la dedico a Javier, que no puede estar con nosotros. Era el tema, la curación de contenidos. La lucha contra las fake news es una pura curación de contenidos. Lo tienen muy claro los bancos, que la Asociación de Bancos hizo un análisis, decir, tenemos que eliminar la información falsa que habla de nosotros y tenemos que alimentar la red con información verdadera que hable bien de nosotros. Digo lo de verdadera y no solo de que hable bien, ¿no? Y por tanto, es esa idea de eliminar contenidos falsos y aportar contenidos de valor. Y yo digo, pues aquí es evidente que las revistas científicas tenemos un papel central, porque somos los que validamos y difundimos contenidos de calidad y de valor. Y esa idea que empezamos a ver gracias a la COVID-19, que por primera vez las redes sociales apuntaban a contenidos de valor. Cuando hacías una búsqueda decían, bueno, te envío al Ministerio, te envío a la Consellería de Salud, te envío a sitios donde yo sé que los contenidos son de verdad, pues también las revistas científicas podrían ser destino de estas visiones, de estos centros de información de calidad, ¿no? Y por tanto, yo creo que esta parte también es importante. Porque, y antes reflexionábamos en la comida con algunos de los compañeros, lo que sucedió con los medios de comunicación era, nosotros no hablamos de las fake news, no hablaban de bulos, no hablaban de negacionismos, y la gente no entendía por qué les estaban llegando los bulos por la puerta de atrás, por sus WhatsApps, por sus familias, por sus contactos, hasta que llegaron verificadores como Maldita, como Neutral, en su momento también, como Snopes y otros, que vinieron a rellenar este espacio. Y por tanto, mi visión es, este espacio no lo tienen que crear nuevos actores, tienen que llevarlo a cabo los actores que tienen el prestigio, como son las revistas científicas. Un poco en la línea de lo que Aiguadet también nos explicaba esta mañana, la marca y el prestigio. Yo se lo digo a las revistas y también se lo digo a las bibliotecas, es aprovechar el prestigio social que tienen para no solo crear impacto, sino también tener esta parte de aportar valor a los contenidos. Es una oportunidad, como decía, para tener más impacto, el entrar en el juego de la desinformación, porque se disemina también información de alto valor,
Porque hay un auge de la necesidad de transferencia e impacto social, y todos sabemos que es el debate también que existe en todas las universidades y centros de investigación. ¿Cuál es el sentido y la sensibilidad en las redes sociales? Es que a veces decimos que no saben cuál es la misión o el motivo por el cual entran en las redes sociales las revistas científicas, y ese sería un buen motivo para el cual entrar, luchar contra la desinformación, ¿no? Por tanto, aportar esta parte de sentido. Y una visión que en algunos focos y en algunas disciplinas es mucho más fácil, es de cuál es la responsabilidad social. ¿Cuándo las revistas deben cruzar el Rubicón? Como en un momento que era imprescindible, como hicieron recientemente en el tema de la emergencia climática, que una serie de revistas hicieron una editorial conjunta, de algo que era imprescindible a algo que era insoportable, que es cuando algunas revistas finalmente se posicionaron en contra de Trump y pidiendo no votar a Trump, no pudieron votar a Biden directamente, lo que hicieron era decir que no se votara a Trump. Pero es que cuando yo veo que hay un porcentaje muy alto de la sociedad que no cree en el negacionismo, por ejemplo, de la violencia machista o algunos bulos en relación a la inmigración, es cuando creo que también las revistas podrían hacer un papel en este sentido. La trinchera ya está llena de científicos, pero no así de bibliotecas, universidades y de las revistas. Yo creo que es verdad que hay un coste, y caer en el lodo de las revistas, de las redes sociales, en algunos científicos pues les ha conllevado problemas, pero evidentemente era esta parte de responsabilidad que comentábamos. Y acabo con las acciones y recomendaciones. En primer lugar, monográficos periódicos de la revista para tratar algunos de los temas de los cuales se difunden habitualmente bulos. Por tanto, como decía, no hacer ver que el elefante no existe, sino tratarlo específicamente, o bien, siempre, cuando hay un tema, añadir un ítem de desinformación sobre estos temas, porque a veces algunos artículos de desinformación se publican en revistas de tecnología, en revistas de periodismo, y yo creo que es importante también que se alojen donde se está, por ejemplo, en temas de género publicando. Respecto a la desinformación propia, una concreción clara de los criterios éticos y de los protocolos para la retracción o retractación de los artículos. Editoriales o tribunas que enfrenten el tema de la desinformación, muy claramente, pues entrar, algo más fácil a veces de publicar, que cuando hay un tema central, en algún tema más local, etcétera, etcétera, que puedan añadir contenidos luchando contra los bulos, que es algo un poco más sencillo. Y la segunda parte, que es hacia afuera, presencia activa en las redes sociales, a través de los contenidos, los hashtags donde se está debatiendo, ayudar a aquellos que ya están peleando de alguna manera, aportarles contenidos, aportarles argumentos, ayudar a que aquello sea más fácilmente recuperable en forma de curación de contenidos, pospublicación de artículos, etcétera, etcétera. Tener esta colaboración con bibliotecas, universidades, medios de comunicación, promover la parte de conversión de los artículos, que a veces pueden ser más complejos para la ciudadanía en general, a la parte de artículos de divulgación. No hace falta que sean las universidades las que nos digan que tenemos que ir a The Conversation, sino que una propia revista pueda decir a un artículo, este artículo, como también habría el vínculo a la propia revista, yo creo que podría ser una forma adecuada de direccionarlo, y sobre todo tener un papel activo y visible en la lucha contra las revistas depredadoras de su ámbito, que a veces parece que la lucha no vaya con las revistas, cuando yo creo que es un esfuerzo que va con el colectivo de todos. Gracias, espero que haya ayudado a abrir un poco el debate y el terreno de juego. No espero que en estos pocos minutos tengamos respuestas, pero sí que espero al menos que ayude un poco a reflexionar alrededor de este tema. Muchas gracias. Pues, gracias, Alessandre. Yo creo que sí, que nos das muchas pautas y sugerencias para por lo menos pensar y reflexionar sobre este tema. Y no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, reflexión, comentario. Natalia. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación, que a mí me ha encantado. Hay un aspecto que me ha resultado un poco más llamativo, que es el tema de la difusión, que en esta conferencia hemos estado hablando mucho de la difusión, pero creo que hasta ahora no hemos hablado de ello como una manera de luchar contra la desinformación, con lo cual creo que todavía cobra más relevancia, ¿no? El trabajo de las editoriales no se queda en publicar el artículo, sino que además tiene que pasar a la sociedad y hay que contarlo en el lenguaje de la sociedad.
estoy volviendo a decir lo mismo que has dicho tú, pero creo que al fin y al cabo no deja de ser eso, una manera de apostillar ese trabajo de difusión que hacen las revistas. Bueno, no es tanto una pregunta. Estoy de acuerdo contigo, evidentemente. Yo creo que lo importante es esta reflexión que decíamos antes de, dentro del plan de comunicación de las revistas y de la visibilidad en las redes sociales, si tenemos capacidad de tomar eso como uno de los objetivos de nuestra revista. Yo creo que en algunas disciplinas, y cada uno se conoce un poco más, hay mucha más presencia de bulos, temas de medicina, temas de género, temas de inmigración. Yo creo que cada uno tiene que intentar ver qué papel podría aportar, porque cuando ya nos pasen a medir ni por métricas tradicionales ni por alternativas, sino por impacto, aquí una revista que haga eso, pues yo seguramente quizás será una donde envíe mis artículos, porque ya veré que ellos pueden canalizar y encauzar mucho mejor la información en este sentido. Yo creo que nos da tiempo a otra pregunta, Enrique. Muchas gracias. Bueno, la presentación me ha gustado y el tema a mí me apasiona, y yo quería hacerte una pregunta. El rol de las revistas como garantes de la información y en su lucha contra la desinformación me parece clave. Pero para que la sociedad, el público en general, llegue a los contenidos de las revistas, muchas veces necesitamos de otros escaparates más allá de la propia revista científica. Y hablo de la cobertura de las revistas científicas en medios más generalistas. Y quería preguntarte por tu percepción de cómo los grandes medios tratan a los artículos publicados en revistas científicas cuando hacen una cobertura de resultados científicos, de descubrimientos, etcétera, y especialmente con la COVID. Por ejemplo, yo he comprobado sistemáticamente que una gran mayoría de medios de comunicación no ponen un enlace a donde está el trabajo en texto completo, aunque esté en Open Access. Ese artículo, ese link desaparece de la noticia y el lector es incapaz con un clic de llegar, por ejemplo, a ese paper que podría a lo mejor ayudar a ese rol de las revistas cuando están ante el gran público divulgando algo que a lo mejor las revistas hablan para la comunidad científica. No sé qué opinión tienes de si los medios de comunicación deberían tratar mejor las revistas científicas y eso podría ayudar o no a lo que has comentado. Sin duda, tienes razón. Yo creo que a veces son muy poco generosos con unos contenidos que les son creados, que es verdad que hay una intencionalidad de que puedan llegar a estos medios de comunicación, pero muchas veces pues, no dirigen, como decís, al artículo final. Yo creo que ha habido una reflexión respecto a la COVID, que ha habido un cambio en cómo tenía que llevarse a cabo la divulgación científica. Aún se está analizando y digiriendo si se hizo de la mejor manera. Recuerdo algunos preprints que se colaron muy rápido sobre que las aguas de Barcelona ya en el 2019 ya tenían COVID, porque era un preprint y fue imposible ver si las muestras eran reproducibles o no. Es decir, yo creo que a veces los medios, entre si son grandes revistas muy conocidas y grandes universidades muy reconocidas, están tranquilos. En el campo diferente, en otro tipo de investigaciones, por mucho que haya hecho bien su trabajo las universidades difundiendo, haciendo pues una buena nota de prensa de un artículo, puede ser que no llegue suficientemente o que el tema no. Cuando es un tema candente, ¿no? Cuando decíamos un tema candente, llega mucho más fácil. Para otro tipo de campos es mucho más difícil también de llevar, esto es verdad. Pero sí, es verdad que yo creo que la divulgación científica después de la COVID también va a haber un cambio por cómo se ha digerido y cómo se han explicado las cosas.